director de la Unidad de Restitución de Tierras. Muy buenos días, primero que todo a las víctimas que nos acompañan en el recinto, consejos comunitarios, cabildos indígenas. Un saludo muy especial a la magistratura. Realmente para la Unidad de Restitución de Tierras es muy satisfactorio que en un departamento como el Cauca, y especialmente en esta zona del norte del Cauca, y en un departamento como el Valle, y especialmente en el sur del Valle, que es hoy el epicentro de la guerra, no solo exista el macrocaso 005, sino que la magistratura junto a las comunidades empiecen a convocarnos a las entidades para ver cómo le damos solución a esta problemática tan inmensa y tan trágica que están viviendo las comunidades de estos dos departamentos. Bien, habían dos preguntas específicas que se nos hacían por parte de la magistratura. Estas dos preguntas, que son muy técnicas y son muy de cifras, fueron anexadas en un Excel muy completo que detalla todos los procesos de restitución. Sin embargo, voy a hacer una alusión a esos dos puntos para luego, si me lo permiten los magistrados y la magistrada, hacer un pequeño recuento de las dificultades que tiene la restitución de tierras en este momento en el territorio. La primera tenía que ver con una base de datos sobre tierras despojadas en el sur del Valle, el norte del Cauca, como digo, se fue entregado, y una claridad, digamos, en este momento nosotros no sabemos la dimensión del despojo, ni en el sur del Valle ni en el norte del Cauca. Y ha habido algunas cifras que se han atrevido a decir, recuerdo cuando empezó este debate, Ana María Ibáñez dijo eran 3.500.000 hectáreas, luego vino la Comisión de Seguimiento de la Política Pública frente al desplazamiento forzado y lanzó la cifra de 6 millones de hectáreas, que se vino el mundo encima de la comisión, pero luego vino la Contraloría y tocó el tema étnico, dijo podemos pasar de las 10 millones de hectáreas. Hoy en la unidad tenemos más de 10 millones de hectáreas que están reclamando las víctimas. Y la inmensa mayoría de ellas de pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes. Y aquí obviamente en el sur del Valle, en el norte del Cauca, pues tenemos una gran cantidad en Cali, Candelaria, Agua, Florida, Jamundí, La Cumbre, Palmira, Pradera, Viges, Yumbo, y en Cauca, Buenos Aires, Caldono, Caloto, Corinte, Huachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribio, Villarrica. Sin embargo, ya hay que decirlo, y a pesar de que es escandalosa la cifra de reclamos, todavía es muy poco lo que las víctimas han reclamado. La segunda pregunta tenía que ver con los procedimientos. La Unidad de Restitución de Tierras comparte con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es justicia transicional, solo que nosotros somos de carácter civil y mixto. Quiere decir, tenemos una primera etapa administrativa, que es de la que se encarga la Unidad de Restitución de Tierras, en la cual sea individual o sea la ruta colectiva étnica, lo que hacemos es hacer toda una serie de pasos administrativos para incluir los territorios en el registro de tierras despojadas o abandonadas forzosamente por la causa del conflicto. Y si ya encontramos mérito, pasamos a una etapa judicial en la cual lo que hace la jurisdicción de tierras, que es una jurisdicción civil, pero de carácter transicional, y yo quiero poner el acento ahí, porque cuando decimos que esta es una jurisdicción transicional, igual la JET es una transición transicional, quiere decir que estamos haciendo a través de la justicia, en el caso de la JET penal y en el caso de nosotros civil de tierras, un tránsito hacia lo que dijo el Acuerdo de Paz de La Habana, un Estado con justicia social. O lo que dijo la Constitución del 91, que también es un tratado de paz, un Estado social de derecho que viene a ser lo mismo. Entonces, este tema de la restitución de tierras lo que quiere es aportar a la paz. Y tenemos una tercera etapa que es el posfallo, donde tenemos en la unidad de restitución, una vez el juez dicta sentencia, repito, una sentencia de carácter transicional, por eso no se limita el juez de tierras a ordenar que se devuelva el predio,
Si el juez de tierras ve que en ese predio se perdieron vías, ordena que se construyan las vías. Si ve que en ese predio o en ese territorio se perdieron hospitales, puede ordenar que se construyan hospitales como efectivamente lo ha ordenado, viviendas, proyectos productivos, etc. Entonces, ese es, en síntesis, el proceso en el cual las víctimas de despojo, por la vía de las personas individualmente consideradas, por la vía de los grupos étnicos que tienen su propia legislación, y esto también es clave. Nosotros tenemos 3 decretos ley étnicos, para el caso de restitución de tierras, el decreto de ley étnicos indígena y el decreto de ley étnicos para las comunidades negras, raizales y palenqueras. De destacar que esto se alinea mucho con lo que acaba de hacer la magistratura en el caso 05 de precisamente aceptar como víctima, acreditar como víctima al río Cauca, que el decreto ley indígena ya nos había dicho desde el año 2011 que la tierra y la naturaleza son víctimas y merecen medidas de reparación material, simbólica y espiritual. Bien, vamos ahora sí rápidamente a mencionar algunos de los elementos que, vuelvo y repito, hemos identificado y en los que estamos trabajando para precisamente garantizar ese derecho que es un derecho fundamental de las víctimas a la restitución de tierras. Lo primero que encontramos, señores magistrados y personas que nos acompañan, es que esta institución negaba el 70% de las solicitudes. Después de un proceso de corrección y de revisión de las solicitudes de las víctimas, hoy ya bajamos eso al 35%. Y el resultado de eso es que hoy más del 50% de las tierras que se han registrado se hicieron en estos 2 años de la administración del presidente Petro, de toda la historia de la unidad de restitución. Segundo, y ahorita lo decía el magistrado decía del año, el magistrado Raúl, nos decía del año 2016 al 2023, lo que vimos fue un aumento vertiginoso de la violencia en el norte del Cauca y sur del Valle. Pero cuando uno revisa ese periodo de tiempo año a año, lo que va a encontrar es que en el departamento del Cauca, desde que se anunció el proceso de paz en el año 2012, las cifras de violencia bajaron dramáticamente. 2013 más, 2014, y fue empezando a bajar hasta el punto que aquí llegamos a tener una gran esperanza con el acuerdo de paz. ¿Cuándo se rompe eso? Es muy interesante. Eso se rompe en el 2019. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz empezó a incumplir. Y no solo se incumplió, y yo quiero llamar la atención a la magistratura sobre esto, se incumplió de muchos lados, pero hubo una forma mucho más grave en que se incumplió, y es el robo de los recursos de la paz. Por solo hablar de un rubro, el OCAP Paz, lo que acaba de decir nuestro director de planeación, es que hay siniestrados 12 billones de pesos. Y lo que dicen los medios de comunicación y las denuncias es que cobraban hasta 4 coimas por el mismo recurso, por eso se siniestraron. Pero llamo la atención en esto, ¿por qué? Porque uno de los departamentos donde más se dirigieron los recursos del OCAP Paz, más se direccionaron, es el departamento del Cauca. ¿Y hoy dónde está ese dinero? Muy rápidamente, incumplimiento del acuerdo étnico. Estamos en una tarea muy grande por precisamente centrar la restitución de tierras en las comunidades étnicas. Resultado de eso, ya tenemos varias sentencias con comunidades étnicas, muchos van en proceso judicial, muchos en proceso administrativo. El tema de seguridad nos está afectando gravemente, nosotros no podemos entrar a los territorios, eso es poner en riesgo a las víctimas y a nuestros funcionarios. Y por último, solamente contarles 2 cosas. Uno, pusimos en la ley de víctimas, hasta última hora estuvo en el proyecto que se acaba de aprobar, las funciones jurisdiccionales, porque la mayoría del problema de las víctimas no es despojo, es abandono, y donde no había oposición podíamos haberla entregado administrativamente. El proyecto última hora lo sacaron, nos dejaron en la ley de víctimas sin esa herramienta. Y segundo, y con esto termino, estamos trabajando medidas de reparación temprana con la ANT para que las víctimas de despojo estén en la etapa administrativa judicial, sean las primeras en entrar a reforma agraria para poder tener precisamente ese predio que perdieron de forma que sea la reparación transformadora la que la dirija. Muchas gracias. Gracias, doctor Bustamante. Llamamos al estrado al delegado del Ministerio de Educación Nacional,